Hoy vamos a continuar con el versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 3, donde hablamos el último estudio, para que podamos entender mejor lo que vamos a ver hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo, hermanos. Lo leemos juntos y pedimos al Señor que nos hable con su palabra. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Padre bendito, Señor, nos disponemos ahora a estudiar tu palabra, Señor. Habla mi vida, habla la vida de mis hermanos, Señor. Habla la vida de los que nos escuchan, Padre, por internet, Señor bendito, Padre. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Habla a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos toque, Señor, con tu palabra esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Punto número 1, ¿somos o no somos? Si usted ha llevado estos estudios, se va a dar cuenta cómo nos va guiando aquí el apóstol Juan en lo que estamos aprendiendo. Número 1, ¿somos o no somos? En esta carta, Juan repite una y otra vez los contrastes. ¿Y por qué lo hace? Si ya nos lo dijo una vez, ¿por qué lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir? Porque Él quiere que quede claro todo, hermanos. Al repetir lo que está diciendo Juan, yo no quiero que haya dudas. Yo no quiero que haya alguien que diga, pues parece que dijo algo sobre eso. No. Quiero que todos los cristianos que lean esta carta, prácticamente decía el apóstol Juan, quiero que todos entiendan el mensaje. Y si ya lo mencioné una vez, lo voy a mencionar otra vez para que entiendan el mensaje que quiero transmitirles. Aquí, hermanos, nuevamente Él nos muestra quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Quiénes son los cristianos y quiénes son los mentirosos. Usted recordará, en el capítulo 1 hablaba mucho de estos. En el versículo 3, por ejemplo, que leímos, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. De esta manera se sabe que tú conoces a Dios, que tú eres salvo, si guardas sus mandamientos. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Tú puedes estar seguro, sí, eres hijo de Dios, si eres salvo, si eres cristiano, si haces lo que Él manda. Y es que hay mucha gente que dice que es cristiana o que dice que conoce a Dios, pero no hace lo que Él manda. Vive su vida como quiere, sin obedecer a Dios. Otros dicen, mira, yo obedezco a Dios, yo soy hijo de Dios. Tal vez aquí haya muchos que digan, no, hermano, yo sí soy cristiano y yo sí obedezco a Dios, pero ni siquiera leen su Biblia. Y si checan, ya van bien atrasados en su lectura bíblica, y ayer no leyó, y tras antier no leyó. Entonces, ¿cómo pueden obedecer lo que no saben de Dios? Dicen que obedecen a Dios, pero no leen sus mandamientos, no leen su palabra. Por eso, podemos estar seguros que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Y luego viene el versículo 4 que dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad
no está en él. El que dice, yo soy cristiano, si yo le conozco, yo soy salvo, y no guarda sus mandamientos, otra vez el contraste, o somos o no somos. Si no los guardas, pues es mentiroso. La versión Palabra de Dios para Todos dice, alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Aquí la clave, si somos o no somos hijos de Dios, si conocemos o no conocemos a Dios, si somos verdaderos o somos mentirosos, aquí está. Tú no puedes decir yo conozco a Dios si no obedeces sus mandamientos. Y este es uno de los grandes contrastes que viene mencionando el apóstol Juan. En el capítulo 1, en el versículo 6, usted recordará que dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Como les dije, esto ya lo había mencionado. ¿Y por qué lo vuelve a sacar y lo vuelve? Dice, mira, es que yo no quiero que queden dudas, quiero que entiendas el mensaje. Si tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas y no vives como hijo de Dios, eres mentiroso. Y ahora en el capítulo 2, en el versículo 4, vuelve a decir, si tú dices que le conoces y no obedeces los mandamientos de Dios, eres un mentiroso. En este pasaje debe quedarnos claro algo, hermano. Todo aquel que dice que es cristiano debe vivir como cristiano, debe vivir como hijo de Dios. Si tú dices que eres cristiano, no puedes andar viviendo como los del mundo. Es lo que Juan está recalcando en el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 2 dice, mira, todo aquel que conoce a Dios debe hacer lo que Dios manda. Debe leer sus mandamientos y obedecerlos. Ahora, si no vives como cristiano, como hijo de Dios, y si no lees la Biblia, y si no obedeces los mandamientos, dice Juan, eres un mentiroso. Sí, podrás usar playeras, cargar tu Biblia, venir al culto, pero cristiano no eres, eres un mentiroso. Y aquí hay una prueba visible de que somos salvos, la prueba de la obediencia a Dios. ¿Cómo sé que sí soy salvo realmente? Si eres obediente a Dios, realmente eres salvo. Dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesucristo mismo lo dijo, ¿por qué dices que soy tu Señor, que yo soy el que mando en tu vida, si no haces lo que yo te digo? Leía una ilustración donde dice que estaba alguien hablando un tema similar a este y de repente una persona dijo, a ver, cuando usted compra un plátano, una banana, ¿qué se come? ¿La cáscara o lo de adentro? No, pues nos comemos lo de adentro. Ah, entonces ¿sabe qué? Lo que importa es lo de adentro. No importa lo de afuera, lo que importa es que mi corazón esté bien con Dios. No importa cómo yo hable, cómo yo vista, cómo yo viva, pero lo importante es que mi corazón está en paz con Dios. Pero entonces el que estaba explicando le dijo, y cuando tú escoges una banana, ¿cómo la escoges? ¿Por lo de adentro o por lo de afuera? No, pues por lo de afuera. No vas a agarrar una banana toda negra y dices, esta debe estar bien buena por dentro. No, de como la ves afuera, está adentro. Entonces, sí es importante nuestra manera de vivir. En este mes de la Biblia, hermanos, recalcamos mucho la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en los hijos de Dios es importante leer la palabra porque nos permite conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos. Aquí Juan está diciendo,
¿Cómo se sabe si realmente conoces a Dios? Porque eres obediente. ¿Y cómo voy a obedecer si no leo la palabra? Tengo que leer la palabra para ser obediente. Punto número 2. ¿Qué tan grave es la mentira? ¿Qué tan grave es la mentira? Podemos seguir estudiando el pasaje, pero dije, bueno, hay que hacer una pausa aquí porque hay algo muy importante que hablar acerca de la mentira. Hay mucha gente que piensa que los que matan a alguien, los que cometen adulterio, los que se aprovechan del prójimo, eso sí, están condenados. Esos están excluidos del cielo. Y los que dicen mentiras, no, por una mentira no. ¿Qué tan grave puede ser una mentira? Un narcotraficante se va al infierno, pero alguien que echa una mentira, ¿se va al infierno? ¿Qué tan grave puede ser una mentira? ¿Qué consecuencias puede traer una simple mentirita? Algunas consecuencias del pecado de la mentira o del pecado de mentir, de acuerdo a lo que estamos viendo, hermanos, son, por ejemplo, número 1, hay gente que no va a conocer a Cristo o no va a querer saber nada de Él por causa de la mentira. ¿Cuál es la consecuencia del pecado de mentir? Que la gente no conozca a Cristo o que no quiera saber más de Él. ¿A poco la mentira va a hacer que mi familia no se salve? ¿La mentira va a hacer que mis hijos se pierdan? ¿La mentira va a hacer que todo el país se pierda? Sí, hay gente que dice ser cristiano y engaña a su esposa, se emborracha, dice malas palabras, se rodea de malas amistades, visita lugares de depravación, pero dice yo soy cristiano y se va a la iglesia. Y cuando alguien que no conoce a Cristo ve a estas personas, dice yo no quiero ser así. Por eso es que no voy a la iglesia. Porque míralo él como es, y mira, defraudó, y mira, no quiere pagar, y mira, hace esto, y mira. Pero ¿qué es una mentirita? Que yo me vista de cristiano cuando vengo al culto, aunque saliendo viva yo de otra manera. Una mentira hace que la gente no conozca a Cristo o no quiera saber nada de Él. También una mentira nos hace pensar que vamos al cielo cuando en realidad vamos camino al infierno. Una mentira nos puede hacer pensar que vamos al cielo cuando en realidad vamos camino al infierno. Y lo dice en 1 de Juan 2:4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice que conoce a Dios, pero no le obedece, entonces es mentiroso, es una mentira. ¿Cómo crees que vas a entrar al cielo si no obedeces a Dios? ¿Acaso entrará al cielo alguien que hace todo lo contrario a lo que Dios dice? ¿Entrará solo porque dice que es cristiano? ¿Entrará solo porque carga una Biblia o porque viene al templo? Juan dice, seamos claros, si no guardas los mandamientos, aunque me grites que eres cristiano, eres mentiroso. Así que pensar que vamos al cielo cuando en realidad vamos al infierno es una consecuencia de una mentira. Yo conozco a Dios, pero ni siquiera le obedece. Número 3, otra consecuencia de la mentira: pensar que Dios es nuestro Padre cuando en realidad el diablo es nuestro padre. Y ay, gloria a Dios que es mi pastor, es mi Padre celestial, y yo a Él me encomiendo, y yo a Él esto. Pero en San Juan 8:44 dice, San Juan 8:44 dice,
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de todos los que dicen mentiras no es Dios. Por más que digamos, yo le conozco, yo soy bautizado, yo sirvo a Dios, y mira, pues Dios es mi padre. ¿No le obedeces? Eres mentiroso. Caminas como los inconversos, eres mentiroso. Y el padre de los mentirosos no es Dios. Es una consecuencia de la mentira. Pero vamos a algo más grave todavía. Consecuencia del pecado de la mentira es, número 4, pensar que no es un pecado que amerite el infierno, cuando en realidad Dios lo menciona en la lista de los pecados que mandan a la condenación eterna. Pensar que la mentira no es un pecado que amerita el infierno, cuando en realidad está en la lista de los pecados que mandan a la condenación eterna. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente lo dice aquí: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, dice, con azufre. Entonces, hermanos, no nos engañemos. La mentira es un pecado grave. Así que si la mentira es un pecado grave, un pecado de condenación eterna, no digamos que conocemos a Dios si no guardamos sus mandamientos. Si no somos obedientes a Dios, si no estamos obedeciendo su palabra, ni la leemos, entonces no digamos que somos cristianos. Punto número 3, dice Juan ahora: entonces, ¿cómo es el que verdaderamente conoce a Dios? ¿Cómo es el que este sí es hijo de Dios? Este sí es un cristiano, este sí es salvo. Dice Juan ahí en 1 Juan capítulo 2 versículos 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y nuevamente la versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera: pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que vive en Dios debe vivir como vivió Jesús. Y esta es la prueba de que verdaderamente hemos sido salvos, de que verdaderamente conocemos a Dios, si obedecemos la palabra de Dios. El versículo 5 en nuestra versión 1960 termina diciendo: por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. La prueba de que andamos bien con Dios es que vivimos como vivió Jesús. La persona que tiene un encuentro con Dios, que ha entregado su corazón a Dios, cambia su manera de vivir, cambia su manera de hacer las cosas. ¿Y por qué? Porque algunas personas dicen: ay, esta persona ya es un rebelde, ¿cómo no se mete a la religión para que lo cambien? Porque una persona cambia cuando llega a Jesucristo,
no es porque le dan una lista, aquí está un libro con las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer. No, la palabra de Dios es la que transforma nuestra vida y nos moldea cómo debemos de vivir, hermanos. Recuerdo un hermano ahí en Terán, cuando pastoreaba en Terán, el esposo de una hermana llegó a la iglesia, él no conocía a Dios, empezó a escuchar la palabra. Un día él decidió entregar su vida a Cristo y dijo: yo me quiero bautizar. Él se bautizó, y en cuanto él se bautizó, nos fuimos a su casa y mire, hermanito, aquí tiene usted una lista, esta cosa que hacía antes ya no lo va usted a hacer, así como hablaba, así como hacía, así como decía, nada. Él, cuando salió de las aguas del bautismo, él dijo: ¿cómo puedo hacer lo que Dios le agrada? Tomó su Biblia y empezó a leer. Dice: hermano, yo ahí me iba dando cuenta, esto que hago está mal, la palabra me lo está diciendo. Por eso es importante leer la Biblia y obedecerle, hermanos. Por eso es importante que siempre que venimos a la casa de Dios, nos llevemos la enseñanza y la pongamos en práctica. El que dice que conoce a Dios y no obedece sus mandamientos, dice Juan, él es mentiroso. Por último, hermanos, punto número 4. ¿Cuál es la meta de los creyentes? ¿Cuál es la meta de los hijos de Dios? Aquí tenemos la meta de los verdaderos cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La meta de los hijos de Dios es andar como él anduvo. Andar como Cristo anduvo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y quizás alguien se pregunte en esta noche: ¿y quién puede andar como anduvo Cristo? Cristo fue santo, yo me falta mucho todavía y cometo muchos errores. ¿Quién puede andar como anduvo Cristo? La clave está en el principio de este versículo. Dice: el que dice, el versículo que tenemos, 1 Juan 2:6, dice: el que dice que permanece en él. Entonces, ¿cómo voy a andar como anduvo Cristo? Si permanezco en Cristo, puedo andar como él anduvo. ¿Y qué significa permanecer? Cuando decimos esta persona siempre ha permanecido, permanecer significa que se ha quedado ahí, que no está un ratito y luego se va, no, siempre permanece, ahí se quedó. Y de igual manera, hermanos, permanecer nos habla de quedarnos ahí, no ser cristianos solo el domingo, no ser cristianos solo cuando venimos a la iglesia, no ser cristianos solo cuando nos ven los hermanos o cuando nos ve el pastor. Ser cristianos las 24 horas, los 365 días del año. Eso es permanecer. Yo quiero andar como anduvo Cristo, pero es difícil porque pues él era santo y yo no soy santo. La clave está: permanece en Cristo. Sé cristiano todo el tiempo. Recuerdo una ocasión que fui a visitar una hermana y cuando llegamos a la casa de la hermana estaban con la música a todo volumen, de ahí unos corridos ahí mundanos. Y ya tocamos la puerta y dice: el pastor, pum, pum, bajaron rápido el volumen, pero la hermana estaba haciendo pozol y dice: ay, hermano, ya nos agarró con las manos en la masa. Sí, le digo, doblemente, las manos en la masa en el pozol y las manos en la masa porque pues la música a todo volumen que estaba ahí. Somos cristianos el domingo, pero en casa no somos cristianos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahora, yo voy a andar como anduvo Cristo si permanezco en él. Y hermano, podías decir esta noche:
¿Y cómo puedo hacer para permanecer en Cristo? ¿Qué debo hacer para permanecer en Cristo? San Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardando los mandamientos de Dios, en otras palabras, siendo obedientes a Dios, no solo el domingo, no solo cuando venimos a la iglesia, siendo obedientes a Dios siempre, permanecemos en Cristo. Y los que permanecen en Cristo, dijo Jesús, esos son los que dan fruto. San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. El Espíritu de Dios entra en tu vida. Y la labor del Espíritu Santo es moldearnos cada día para andar como anduvo Cristo. Tú no te das cuenta, pero mientras más obediente seas a Dios, tal vez hay una tentación y dices: ay Señor, nadie sabe que estoy siendo tentado y yo puedo ahorita cometer algún pecado, pero Señor, tú que conoces mi corazón, que ves lo íntimo de mis pensamientos, no voy a cometer este pecado, voy a decirle al diablo no. Y tal vez nadie lo vio, nadie se dio cuenta que ganaste esa batalla, pero Dios lo vio y dice: si permaneces, si eres obediente, dice entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida. Y dice Gálatas 5:22 y 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque estoy obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo empieza a sacar en mi vida todos estas cualidades, hermanos. Y cuando estas cualidades se van viendo, la gente, los hermanos dicen: es que él anda como anduvo Cristo. Solo los que han sido salvos y obedecen a Dios son llenos del Espíritu Santo y pueden andar como anduvo Cristo. En conclusión, hermanos, ¿qué le pasa al creyente que no permanece en Cristo? ¿Qué pasa con aquel creyente que, pues me gusta vivir así? Yo solo voy a decir que soy cristiano, pero sigo con las mismas a pesar de que ya escuché este mensaje. Dice San Juan 15:6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece en Cristo. Pónganse de pie, hermanos. Hoy hemos visto una enseñanza muy importante, una enseñanza que incluso en este mes de la Biblia nos recuerda la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Leamos juntos este último versículo. 1 de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Leamos la Biblia, hermanos, meditémosla, memoricemos la palabra de Dios, pero sobre todo pongámosla en práctica. Seamos obedientes a lo que Dios manda. Amigo que nos visitas, tal vez has intentado tú portarte bien, has querido hacer las cosas bien, has intentado cambiar,
Has intentado ser diferente, pero ya te diste cuenta que no es posible. Sin embargo, todas las cosas son posibles con Dios. Sin Dios no somos nada. Sin Dios nada podemos hacer. Por eso ven a Jesucristo hoy, entrégale tu vida, pídele perdón por tus pecados y Él te dará una vida nueva, una vida eterna. Esta noche nuestra vida cambia si le pedimos perdón a Dios y abrimos nuestro corazón a Él. Vamos a orar, hermanos. Vengan los que quieran platicar a solas con Dios. Venga y dígale: Señor, yo quiero andar como anduvo Cristo. Ayúdame, Señor. Que tu Espíritu Santo moldee mi vida. Y si no le conoces, hoy entrega tu corazón a Él. Cantamos este himno mientras nos acercamos para orar también por las peticiones de los hermanos. En todo tiempo, mi Jesús, palabras me tendrá. En pruebas ellas son mi bien, su voz me alentará. En ellas mi alma tiene paz, ¿quién la podrá turbar? Jesús me ofrece un festín, no más podré desear. Tus palabras, oh Jesús, tus palabras vida son. Me enseñan, alumbran, me traen la luz, las palabras de Jesús. Sí, Señor bendito, Padre, como dice tu palabra, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Perdónanos, Señor, si hemos dejado la lectura bíblica. Perdónanos, Señor bendito, si no hemos puesto interés en tu palabra. En este mes, que es el mes de la Biblia, Señor, recalcamos la importancia, Señor, de tu palabra en la vida de los cristianos. Y hoy, Padre, tu palabra también nos ha hablado, Señor. En esto sabemos que te conocemos, si somos obedientes a ti, Señor. Toca nuestro corazón, nuestra vida, perdona nuestros pecados, Señor. Que tu Espíritu Santo nos moldee cada día. Ayúdanos, Señor, es nuestro anhelo andar como anduvo Jesucristo, Señor. Padre bendito, gracias, porque no solamente nos perdonas, nos das vida nueva, sino que también cuidas de nosotros y escuchas nuestras peticiones.